¿Qué ocurre cuando el contrato de alquiler se termina, pero el inquilino continúa en la vivienda o en el local sin que el propietario diga nada? Hoy, amigos, vamos a hablar de la tácita reconducción. Por si todavía no me conoces, mi nombre es Tito, soy abogado de La Coruña y fundador de modelosycontratos.com, y sin más preámbulos, vamos ya con mi análisis. Muy bien, amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar acerca de la tácita reconducción, ya que es un tema que genera muchas dudas entre inquilinos y propietarios, y con este vídeo pretendo aclararlas. La tácita reconducción es un nuevo contrato que se produce cuando el contrato de arrendamiento se termina, llega a su fin, pero el inquilino continúa habitando la vivienda o haciendo uso del local, sin que el propietario haya manifestado su voluntad de no renovar el contrato. En estos casos, el contrato se reconduce tácitamente, es un nuevo contrato, pero con las mismas condiciones que tenía el contrato original. La tácita reconducción viene regulada en el Código Civil y no en la Ley de Arrendamientos Urbanos, y permite que aquellos contratos que se terminan puedan seguir surtiendo efectos y por lo tanto el inquilino pueda seguir utilizando esa vivienda o utilizando el local. Para ello es muy importante que se cumplan una serie de requisitos que voy a explicar ahora. Para que exista la tácita reconducción, en primer lugar se tiene que cumplir el requisito de la terminación del contrato, es decir, que el contrato por el que el inquilino viene disfrutando la vivienda o utilizando el local se termine. En segundo lugar, que el inquilino, una vez terminado el contrato, venga disfrutando de la vivienda o del local durante 15 días más, y que de esta manera el propietario no se oponga a ese uso. Para ello es muy importante que si el inquilino sigue utilizando la vivienda, el propietario no haya comunicado previamente su voluntad de no renovar dicho contrato, porque entonces no habría ninguna tácita reconducción, ya que existe voluntad previa por parte del arrendador de finalizar el contrato, o mejor dicho, de no renovarlo al término del mismo. Por tanto, es muy importante que se termine el contrato, que el inquilino permanezca durante 15 días más en la vivienda o en el local, y que el arrendador no haya realizado ninguna comunicación previa al inquilino manifestando su voluntad de no continuar con el arrendamiento. Muy bien, ya sabemos lo que es la tácita reconducción y ahora tenemos que resolver una de las preguntas que más dudas genera, que más interrogantes provoca entre los inquilinos y los propietarios, y es conocer cuál es la duración de este nuevo contrato por tácita reconducción. Para saber cuál es el plazo de duración de la tácita reconducción, debemos acudir al contrato de arrendamiento y ver allí si la renta se ha establecido de forma mensual o de forma anual, y esto tendrá relevancia directa sobre la duración de la tácita reconducción, porque si la renta se estableció de forma mensual, el precio de la renta, la duración de la tácita reconducción será por meses. En cambio, si la renta se ha fijado anualmente en el contrato, la tácita reconducción será anual. Quiero detenerme aquí en este plazo de duración cuando la renta se establece anualmente para despejar una duda, y es que cuando la renta se establece en el contrato anual, por ejemplo, una renta de 12.000 euros pagaderas mensualmente a razón de 1.000 euros mensuales, el plazo de la tácita reconducción será anual, independientemente de que se haya establecido de que la renta se tiene que pagar de forma mensual. Esto que quede claro, es muy importante tener este concepto bien atado para saber cuál es el plazo de duración de la tácita reconducción. Entonces, recapitulando, cuando la renta se establece anualmente, pero los pagos se realizan mensualmente, el plazo de la tácita reconducción será igualmente anual. Teniendo en cuenta todo lo que acabo de comentar, podríamos encontrarnos con contratos en tácita reconducción que tuvieran la duración de un día, y sería perfectamente legal, perfectamente posible, si el plazo de duración es de un día, porque la renta de ese contrato se estableció por días. Y ahora un dato muy importante con respecto a la tácita reconducción, y es que cuando se produce la tácita reconducción se liberan de las obligaciones los avalistas o los fiadores, si los hay en el contrato. Y esto precisamente porque al tratarse de un nuevo contrato por tácita reconducción, los fiadores, los avalistas, no tienen la obligación de continuar más allá de lo estipulado en el plazo de duración del contrato original. Por lo tanto, en caso de tácita reconducción, si tu contrato tiene avales o fiadores,
estos se terminan una vez que comienza la tácita reconducción o una vez que se termina el contrato original. Actualmente existe una gran cantidad de contratos de arrendamiento que se encuentran en tácita reconducción, sobre todo aquellos contratos de vivienda firmados anterior al cambio que se hizo en la Ley de Arrendamientos Urbanos en el año 2019, porque antes de esa reforma la ley establecía que la duración de los contratos de arrendamiento serían de 3 años más 1 de la prórroga necesaria. Ahora, como sabéis, la ley cambió y ese plazo de duración ya no es de 3 años, sino de 5 años más 3 de prórroga, con lo cual estamos ante unos contratos de 8 años si nadie se opone. Sin embargo, como venía diciendo, antes de la reforma de la ley teníamos contratos de 3 años más 1, por lo tanto 4 años, y una vez que finalizaba esa prórroga necesaria de 1 año y por lo tanto se cumplían los 4 años de arrendamiento, bueno, pues comienza esta tácita reconducción de la que estamos hablando. Por eso es que digo que muchos contratos firmados antes del 2019 ya se encuentran en tácita reconducción porque las partes, inquilino y propietario, no han establecido nuevas prórrogas o bien pues ha quedado el inquilino habitando la vivienda sin que se haya opuesto el propietario y por lo tanto ahora continúan perfectamente esos contratos en tácita reconducción y la duración de ese contrato, como he explicado antes, se corresponderá con cómo se haya establecido el precio de la renta. También es muy frecuente encontrarnos con contratos en tácita reconducción de locales de negocios o bien de contratos de alquiler de temporada, porque una vez que se termina el plazo de duración pactada, si nada se ha dicho en el contrato acerca de las prórrogas, esos contratos continuarán por tácita reconducción. Entonces, como digo, es muy importante tener claro estos conceptos para saber cuándo se aplica la tácita reconducción y sobre todo para saber cuál es la duración de la tácita reconducción. Muy bien amigos, por aquí lo iremos dejando. Espero que este concepto de la tácita reconducción te haya quedado claro. Ya sabes que si tienes alguna duda puedes dejarme por aquí los comentarios, que estaré encantado de responderte en cuanto tenga disponibilidad. No olvides suscribirte al canal y compartir este vídeo con tus amigos y con tu familia. Por mi parte nada más, me despido. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.